En las polvorientas calles de Kabul o las aldeas remotas de Badakhshan, la vida parece seguir su curso. Niños vendiendo baratijas, el aroma de pan recién horneado, el eco de oraciones desde los minaretes. Pero detrás de esta fachada se esconde una práctica tan cruel que desafía cualquier noción de humanidad: el bachabasi, o juego de niños, una tradición que transforma a niños en concubinos para el entretenimiento de hombres poderosos. En el Afganistán moderno, donde la guerra y la pobreza han fracturado la sociedad, esta práctica no es un secreto oscuro, sino un horror normalizado, protegido por la impunidad de warlords, funcionarios y líderes religiosos. Imagina ser un niño de 9 años, arrancado de tu familia por un hombre con dinero y poder, vestido con ropas femeninas y forzado a danzar para una multitud que te ve como un objeto. Esta es la realidad de miles de niños afganos, atrapados en un sistema que los deshumaniza desde el momento en que son seleccionados. El bachabasi tiene raíces históricas, remontándose a siglos atrás en Asia Central, pero su forma actual es un producto de la guerra y la desigualdad. En el siglo XX, tras la invasión soviética y las posteriores décadas de conflicto, la práctica resurgió con fuerza. Los warlords, empoderados por el caos, convirtieron a los niños en símbolos de estatus, exhibiéndolos en fiestas donde el poder y la riqueza se medían por cuántos bachas poseían. Estos niños, de entre 9 y 18 años, son comprados o secuestrados de familias desesperadas, a menudo huérfanas o en pobreza extrema. En 2021, se estimaba que decenas de miles de niños estaban atrapados en esta práctica, según informes de la ONU. La selección de un bacha es un proceso calculado. Los traficantes buscan niños vulnerables, huérfanos, hijos de familias endeudadas o aquellos que mendigan en las calles. Un hombre adinerado puede acercarse a una madre viuda ofreciendo dinero que ella no puede rechazar. En un caso documentado en Herat, una madre vendió a su hijo de 11 años por $500 para alimentar a sus otros hijos. El niño, vestido con ropa femenina y maquillaje, fue entrenado para danzar en fiestas privadas. Pero el baile es solo el comienzo. Tras las actuaciones, estos niños son llevados a habitaciones donde enfrentan abusos sexuales sistemáticos, a menudo por múltiples hombres en una sola noche. Los perpetradores justifican esta práctica con una lógica retorcida. Alegan que no es homosexualidad, ya que no aman a los niños, y que no es violación, porque no involucra mujeres. Esta mentalidad, arraigada en una interpretación distorsionada de la cultura y la religión, permite a los abusadores mantener su estatus como hombres respetados. Los niños, por su parte, son despojados de su identidad. Se les da nombres femeninos, se les enseña a hablar con voz aguda y a caminar con movimientos exagerados. Su desarrollo masculino es suprimido a través de manipulación psicológica y, en algunos casos, abuso físico. El entrenamiento es brutal. Los niños aprenden danzas tradicionales, como el atán, pero adaptadas para resaltar su apariencia femenina. Se les instruye en el uso de maquillaje, en cómo peinar su cabello y en cómo complacer a sus dueños. En un informe de 2019 de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, se documentó que los niños son forzados a practicar hasta 12 horas diarias, a menudo sin comida suficiente, para perfeccionar sus movimientos. La desobediencia resulta en castigos severos, golpes, inanición o amenazas contra sus familias. La sociedad afgana, aunque conoce esta práctica, a menudo la ignora. Las fiestas de bachabasi son eventos sociales donde se reúnen policías, comandantes militares y empresarios. Los DVDs de niños danzando se venden abiertamente en mercados, un testimonio de la normalización de esta explotación. Los niños, mientras tanto, viven en un estado de terror constante, sin control sobre sus cuerpos o sus vidas. Su infancia es reemplazada por un papel que los convierte en objetos de deseo, desechables cuando crecen o pierden su atractivo. Si te está impactando esta verdad, suscríbete ahora, es gratis, y no tienes excusa. El bachabasi no es un mito del pasado. Es una tragedia que ocurre hoy, mientras el mundo desvía la mirada. El sistema del bachabasi está profundamente entrelazado con la estructura de poder en Afganistán. Los warlords y líderes locales, que controlan regiones enteras,
usan a los niños como una extensión de su influencia. Poseer un bacha no es solo un acto de lujuria, sino una demostración de dominio. En provincias como Kandahar y Baghlan, los hombres poderosos compiten por tener los mejores bachas, aquellos cuya belleza o habilidades de danza los distinguen. En 2020, un informe de la BBC reveló que un warlord en Takar pagó $2.000 por un niño de 12 años, considerado valioso por su apariencia. Este mercado de niños es una economía paralela, donde la infancia se convierte en mercancía. La captura de estos niños sigue un patrón sistemático. Los traficantes, a menudo conectados con redes criminales, operan en áreas rurales donde la pobreza es extrema. En un caso documentado en 2022 por Human Rights Watch, un niño de 10 años fue secuestrado mientras mendigaba en Kabul. Su familia, incapaz de pagar un rescate, nunca lo volvió a ver. Otros niños son comprados directamente de sus padres, quienes enfrentan dilemas imposibles: vender a un hijo o dejar que todos mueran de hambre. En las zonas más afectadas por la crisis económica tras la toma del poder por los talibanes en 2021, estas transacciones han aumentado, con familias recibiendo entre $200 y $1.000 por niño. Una vez en manos de sus dueños, los niños son sometidos a un proceso de despersonalización. Se les prohíbe usar ropa masculina o comportarse como varones. En lugar de ello, son vestidos con shalwar kameez femeninos, maquillados con kohl y obligados a usar campanas en los tobillos para sus danzas. Este cambio de identidad es más que físico. Es una destrucción psicológica. Los niños son enseñados a ver su sufrimiento como normal, a creer que su valor depende de su capacidad para complacer. En un testimonio recogido por Amnistía Internacional en 2023, un exbacha describió cómo, a los 13 años, fue convencido de que su familia lo había abandonado, lo que lo llevó a aceptar su destino. El abuso sexual es el núcleo de esta práctica. Los niños son violados repetidamente, no solo por sus dueños, sino también por otros hombres en las fiestas. En algunos casos, son alquilados por noches o semanas, generando ingresos adicionales para sus amos. Los efectos físicos son devastadores. Lesiones internas, enfermedades de transmisión sexual y dolor crónico son comunes. Un informe médico de 2018 en Kunduz encontró que el 80% de los exbachas examinados sufrían infecciones no tratadas. La falta de acceso a atención médica agrava estas condiciones, dejando a los niños en un estado de deterioro constante. El impacto psicológico es igualmente grave. Los niños desarrollan trastornos como depresión, ansiedad y estrés postraumático. Muchos recurren a la disociación, desconectándose de sus emociones para soportar el abuso. En un estudio de 2021 de la Universidad de Kabul, se encontró que el 70% de los exbachas mostraban signos de ideación suicida. La sociedad, lejos de ayudarlos, los estigmatiza, viéndolos como impuros por haber participado en actos homosexuales, aunque fueron forzados. La protección legal es prácticamente inexistente. Aunque el gobierno afgano aprobó leyes en 2017 que penalizan el bacha basi, con penas de hasta 7 años de prisión, la aplicación es mínima. Los perpetradores, a menudo hombres con conexiones políticas, evaden el castigo. En un caso de 2020 en Logar, un escándalo reveló que más de 500 niños fueron abusados en escuelas locales, pero los responsables nunca fueron procesados. La policía, en lugar de proteger a las víctimas, a veces participa en las fiestas. Los talibanes, que prohibieron el bacha basi durante su primer régimen en los años 90, han adoptado una postura ambigua desde 2021, aunque oficialmente lo condenan. Informes de 2024 indican que algunos comandantes talibanes continúan la práctica en secreto, especialmente en áreas rurales. Esta hipocresía agrava la vulnerabilidad de los niños, que ahora enfrentan un sistema aún más opaco y sin supervisión internacional. El bacha basi no es solo un acto individual de abuso, sino una red de explotación que involucra a múltiples actores. Los traficantes de niños trabajan con intermediarios que identifican a las víctimas en mercados, mezquitas o calles. Estos intermediarios, a menudo hombres locales respetados, actúan como enlaces entre las familias y los compradores,
ganando comisiones. En 2022, un informe de la ONU documentó cómo estas redes operan con impunidad, moviendo niños a través de provincias como mercancías. En una redada en Mazar-i Sharif, se descubrió que un solo traficante había vendido a 30 niños en un año, ganando hasta $10,000. Las fiestas de Bachabasi son eventos elaborados, a menudo realizados en casas fortificadas o compounds privados. Los niños, vestidos con ropa femenina, realizan danzas coreografiadas frente a docenas de hombres, quienes aplauden y hacen apuestas. El ambiente es festivo, pero para los niños es una pesadilla. En un testimonio de 2023, un niño de 14 años describió cómo fue obligado a danzar hasta desmayarse, solo para ser despertado y llevado a una habitación para ser abusado. Estas fiestas no son secretas, son conocidas por las comunidades locales, pero el miedo al poder de los perpetradores silencia cualquier denuncia. La economía del Bachabasi es lucrativa. Un bacha de élite, entrenado en danza y considerado atractivo, puede generar hasta $500 por noche para su dueño. Los niños menos valiosos son alquilados por sumas menores o usados para tareas domésticas cuando no están danzando. Esta explotación económica incentiva la continuación de la práctica, ya que los dueños ven a los niños como inversiones. En algunos casos, los niños son revendidos múltiples veces, pasando de un amo a otro, cada transferencia trayendo nuevo trauma. La educación de los bachas es prácticamente inexistente. Muchos son sacados de la escuela al ser capturados, perdiendo cualquier oportunidad de aprendizaje formal. En lugar de leer o escribir, aprenden a danzar, maquillarse y complacer a los hombres. Esta privación educativa asegura su dependencia, ya que no desarrollan habilidades para sobrevivir fuera del sistema. En un estudio de 2019, el 90% de los exbachas entrevistados eran analfabetos, lo que limitaba sus opciones al alcanzar la edad adulta. La salud mental de estos niños es una tragedia silenciosa. La constante exposición al abuso los lleva a desarrollar mecanismos de supervivencia extremos. Algunos se automedican con opio, común en las zonas rurales de Afganistán, para soportar el dolor emocional. Otros intentan escapar, pero las consecuencias son severas. En un caso reportado en 2021 en Kandahar, un niño de 15 años que intentó huir fue capturado y torturado frente a otros bachas como advertencia. Las amenazas contra sus familias también los mantienen atrapados, ya que saben que desobedecer puede poner en peligro a sus seres queridos. La comunidad internacional ha fallado en abordar esta crisis. Aunque organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional han documentado el Bachabasi, la falta de acceso a Afganistán desde 2021 ha dificultado las intervenciones. Durante la presencia de la OTAN, entre 2001 y 2021, los aliados occidentales evitaron confrontar a los warlords implicados para no perder su apoyo en la lucha contra los talibanes. Esta complicidad permitió que la práctica floreciera, dejando a los niños sin protección. La estigmatización de los exbachas es otra barrera. En la cultura afgana, profundamente conservadora, los niños que han sido abusados son vistos como manchados. Esto los aísla de sus comunidades, dificultando su reintegración. Muchos terminan en las calles, recurriendo a la mendicidad o la prostitución para sobrevivir. En un informe de 2020, se estimó que el 60% de los exbachas en Kabul vivían en situación de calle, sin acceso a apoyo social o psicológico. El Bachabasi no solo destruye a los niños individualmente, sino que perpetúa un ciclo de abuso que corrompe a la sociedad afgana. Muchos exbachas, al crecer, replican los patrones de violencia que sufrieron. Habiendo aprendido que el poder se ejerce a través de la dominación, algunos se convierten en perpetradores, buscando sus propios bachas. Un estudio de 2022 de la Universidad de Herat encontró que el 30% de los exbachas entrevistados habían participado en la práctica como adultos, perpetuando el ciclo. Esta normalización del abuso refuerza una cultura donde la explotación de los vulnerables es aceptada como parte del poder. La dinámica de poder en el Bachabasi también refleja las desigualdades económicas de Afganistán. La pobreza extrema, agravada por décadas de guerra,
y la crisis económica tras la toma talibana de 2021 ha hecho que las familias sean más vulnerables. En 2023, el Programa Mundial de Alimentos informó que el 90% de los afganos vivía bajo el umbral de la pobreza, creando un caldo de cultivo para la explotación. Los warlords y traficantes aprovechan esta desesperación, ofreciendo dinero a cambio de niños. En un caso en Balkh, una familia recibió $300 y una cabra por su hijo de 10 años, una suma que les permitió sobrevivir un invierno. Los niños en el Bachabazi enfrentan una presión constante para mantener su valor. Los dueños invierten en su apariencia, comprando ropa cara, joyas y maquillaje para hacerlos más atractivos. Sin embargo, este cuidado es una forma de control, ya que aumenta las expectativas sobre su desempeño. Los niños que no cumplen con estas demandas son castigados o descartados. En un testimonio de 2023, un exbacha de 17 años describió cómo fue abandonado en las calles de Jalalabad cuando desarrolló vello facial, volviéndose inútil para su dueño. La falta de intervención estatal agrava la crisis. Aunque el gobierno afgano antes de 2021 prometió erradicar el Bachabazi, la corrupción impedía cualquier progreso. Los perpetradores, a menudo conectados con élites políticas, usaban su influencia para evitar el castigo. En un caso de 2019 en Logar, un escándalo expuso a maestros y funcionarios locales abusando de cientos de niños, pero las investigaciones fueron bloqueadas por presiones políticas. Desde la llegada de los talibanes, la situación es aún más opaca, ya que las organizaciones internacionales tienen un acceso limitado para documentar abusos. La comunidad internacional ha sido criticada por su inacción. Durante la ocupación de la OTAN, los soldados occidentales reportaron haber presenciado fiestas de Bachabazi, pero se les ordenó ignorarlas para no alienar a los aliados afganos. Un informe de 2015 de The New York Times reveló que militares estadounidenses fueron castigados por intentar detener a los abusadores, mostrando cómo la geopolítica priorizó la estabilidad sobre la justicia. Esta complicidad ha dejado a los niños sin protección, permitiendo que la práctica continúe sin freno. El impacto en la salud física de los bachas es devastador. Además de las lesiones por abuso sexual, muchos sufren desnutrición debido a la falta de comida adecuada. Los dueños a menudo restringen su dieta para mantenerlos delgados y atractivos. En un hospital en Herat, en 2020, el 65% de los exbachas tratados mostraban signos de desnutrición severa. Las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, son otro riesgo, especialmente porque los niños no tienen acceso a preservativos o atención médica. La resistencia de los niños es rara pero heroica. Algunos intentan escapar, escondiéndose en mercados o buscando refugio en mezquitas. Sin embargo, las redes de traficantes son extensas, y los niños capturados enfrentan castigos brutales. En un caso de 2022 en Kunduz, un niño de 13 años que huyó fue devuelto a su dueño por la policía local, quien recibió un soborno. Las pocas organizaciones que intentan ayudar, como Save the Children, enfrentan amenazas y restricciones bajo el régimen talibán, limitando su capacidad para rescatar a las víctimas. El Bachabazi también tiene un impacto cultural profundo. En una sociedad donde la masculinidad se valora sobre todo, los niños son forzados a adoptar roles femeninos, lo que distorsiona su sentido de identidad. Esta contradicción refuerza los estereotipos de género, presentando a los niños como menos hombres y, por lo tanto, desechables. En entrevistas con exbachas en 2021, muchos expresaron confusión sobre su identidad sexual, habiendo sido obligados a performar feminidad durante años. Esta manipulación afecta su capacidad para formar relaciones saludables en la adultez, ya que asocian el sexo con violencia y sumisión. La práctica también perpetúa la misoginia en la cultura afgana. La frase, "las mujeres son para los hijos, los niños son para el placer", resume una mentalidad que desvaloriza a las mujeres y cosifica a los niños. Esta ideología no solo justifica el Bachabazi, sino que también refuerza la opresión de las mujeres, que enfrentan restricciones similares bajo el régimen talibán. En 2024, Amnistía Internacional reportó un aumento en la violencia de género en Afganistán,
mostrando cómo estas dinámicas de poder están interconectadas. Los exbachas enfrentan un futuro incierto. Al alcanzar los 18 o 19 años, cuando pierden su valor como concubinos, muchos son liberados sin recursos. La sociedad los rechaza, viéndolos como contaminados por su pasado. En un estudio de 2023, el 50% de los exbachas en Mazar-i-Sharif reportaron haber intentado reintegrarse en sus comunidades, solo para ser expulsados por sus familias. Sin educación ni habilidades, muchos recurren al crimen o la adicción para sobrevivir. La respuesta internacional ha sido insuficiente. Aunque la ONU ha condenado el Bachabasi, la falta de fondos y acceso a Afganistán desde 2021 ha limitado las intervenciones. Las sanciones al régimen talibán, aunque necesarias, han empeorado la pobreza, aumentando la vulnerabilidad de los niños. En 2024, el Programa Mundial de Alimentos reportó que 12.4 millones de afganos enfrentaban inseguridad alimentaria, lo que facilita el reclutamiento de niños por traficantes. Las pocas iniciativas de rescate enfrentan enormes desafíos. Las organizaciones locales, como la Afghan Child Protection Organization, han intentado establecer refugios para exbachas, pero operan con recursos limitados y bajo amenaza constante. En 2022, un refugio en Kabul fue cerrado tras recibir amenazas de muerte de warlords locales. Los activistas que denuncian el Bachabasi también arriesgan sus vidas, ya que los perpetradores tienen conexiones con el poder. El impacto intergeneracional es otro aspecto trágico. Los exbachas, al crecer en un entorno de abuso, a menudo normalizan la violencia. Algunos se convierten en traficantes o dueños de nuevos bachas, perpetuando el ciclo. En un caso documentado en 2023, un exbacha de 25 años fue arrestado por secuestrar a un niño para convertirlo en su propio concubino, mostrando cómo el trauma se transmite de generación en generación. La comunidad internacional debe asumir responsabilidad. Durante la ocupación de la OTAN, la tolerancia hacia los warlords permitió que el Bachabasi prosperara. Ahora, con los talibanes en el poder, la falta de acceso dificulta la documentación y la intervención. Sin embargo, la presión diplomática y las sanciones dirigidas a los perpetradores podrían marcar una diferencia. En 2024, Alemania y Canadá anunciaron acciones legales contra los talibanes por violaciones de derechos humanos, pero el Bachabasi sigue siendo un tema secundario en estas discusiones. El Bachabasi no es solo una tragedia individual, sino un reflejo de una sociedad fracturada por la guerra, la pobreza y la corrupción. La práctica revela cómo el poder absoluto corrompe, convirtiendo a los niños en víctimas de un sistema que prioriza el placer y el estatus sobre la humanidad. En 2024, la ONU estimó que 23.7 millones de afganos necesitaban asistencia humanitaria, y los niños son los más vulnerables. Mientras la crisis económica empeora, más familias caen en la desesperación, vendiendo a sus hijos para sobrevivir. La resistencia al Bachabasi es limitada, pero inspiradora. Algunas comunidades, especialmente en áreas urbanas como Herat, han comenzado a denunciar la práctica, organizando protestas discretas. En 2023, un grupo de mujeres activistas en Kabul lanzó una campaña clandestina para educar a las familias sobre los peligros del Bachabasi, aunque enfrentan riesgos enormes bajo el régimen talibán. Estas iniciativas, aunque pequeñas, muestran que el cambio es posible cuando las comunidades se unen. El impacto cultural del Bachabasi es profundo. La práctica refuerza una mentalidad donde los niños son vistos como propiedad, no como seres humanos con derechos. Esto afecta no solo a los bachas, sino a toda la sociedad, que acepta la explotación como parte de la vida. Cambiar esta mentalidad requiere educación y empoderamiento, pero las restricciones talibanas a la educación, especialmente para las niñas, dificultan el progreso. En 2024, el 80% de las niñas afganas no asistían a la escuela, según UNICEF, lo que perpetúa la ignorancia que permite prácticas como el Bachabasi. La comunidad internacional debe actuar con urgencia. La presión sobre los talibanes para que cumplan con las leyes internacionales de derechos humanos es crucial. Las sanciones específicas contra los perpetradores, combinadas con programas de ayuda que fortalezcan a las comunidades locales, podrían reducir la vulnerabilidad de los niños. Además,
Las organizaciones internacionales deben priorizar la creación de refugios seguros y programas de rehabilitación para los exbachas, ofreciéndoles educación y apoyo psicológico. El legado del bacha basi es una mancha en la humanidad. Cada niño atrapado en esta práctica es un recordatorio de nuestro fracaso colectivo para proteger a los más vulnerables. Mientras lees esto, en algún lugar de Afganistán, un niño está siendo vestido con ropas femeninas, forzado a danzar y enfrentando horrores que ningún ser humano debería soportar. Estas no son historias lejanas, son realidades que ocurren hoy, exigiendo nuestra atención y acción. Los niños de Afganistán merecen un futuro donde su infancia no sea robada, donde puedan crecer sin miedo. Hasta que ese mundo exista, el bacha basi seguirá siendo una herida abierta en la conciencia global. Y recuerda, suscríbete, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.